epístola de hoy tomada entonces del apóstol San Pablo a los Efesios y dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de Dios como hijos carísimos y vivid unidos en la caridad a ejemplo de Cristo, que nos amó y se ofreció a sí mismo a Dios por nosotros en oblación y hostia de olor suavísimo. Por tanto, que ni la fornicación, ni ningún género de impureza, ni de avaricia se nombre siquiera entre vosotros, como corresponde a los buenos cristianos, ni las palabras torpes, ni las necedades o truhanerías, ni las bufonadas impertinentes, sino antes bien las acciones de gracias. Porque habéis de saber y tener bien entendido que ningún fornicario o impúdico o avaro, lo cual viene a ser una idolatría, será heredero del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas palabras, pues por tales cosas vino la ira de Dios sobre los incrédulos. No queráis, por tanto, tener parte con ellos, porque si en otro tiempo eras tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en proceder conforme a toda bondad, justicia y verdad. El Evangelio tomó al evangelista San Lucas y dice lo siguiente: en aquel tiempo estaba Jesús lanzando un demonio, el cual era mudo. Y así que hubo echado al demonio, habló el mudo y se maravillaron las gentes. Mas algunos dijeron: en virtud de Belcebú, príncipe de los demonios, echa él los demonios. Y otros, para tentarle, le pedían algún prodigio del cielo. Jesús, cuando vio sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en bandos quedará destruido, y caerán casas sobre casas. Pues si Satanás está también dividido contra sí mismo, ¿cómo subsistirá su reino? Pues decís que yo lanzo los demonios con el poder de Belcebú, y si por virtud de Belcebú lanzo yo los demonios, vuestros hijos por virtud de quien los lanzan. Por esto serán ellos los que os han de juzgar. Mas si con el dedo de Dios lanzo los demonios, es señal de que el reino de Dios ha llegado ya a vosotros. Cuando un valiente armado guarda la puerta de su casa, está seguro todo cuanto posee. Mas si asaltándole otro más fuerte que él le venciere, le quitará todas sus armas y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo ha salido de un hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo se dice: me volveré a casa de donde salí. Y regresando a ella, la encuentra barrida y bien adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando en ella se establecen allí. Y el nuevo estado de aquel hombre es así peor que el primero. Y aconteció que mientras decía él esto, una mujer del público levantó la voz y exclamó: bienaventurado el vientre que te llevó y el pecho que te amamantó. Y él dijo: bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Estamos entrando ya de lleno en la Santa Cuaresma, vamos más o menos a la mitad de las 20 días que estamos en estos santos ejercicios cuaresmales. Vamos entonces con el Evangelio de hoy, entrando más todavía en ese espíritu de elección, digamos así, en el espíritu de discernimiento y de decisión de con quién estamos. Hoy nuestro Señor en el Evangelio es terminante, es tajante absolutamente. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, así es la naturaleza de las cosas son o no son. Entonces nuestro Señor hoy le lanza esta frase terrible a estos señores y maestros de la sinagoga, a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque estaban cuestionando el milagro que hacía. Imagínense sacarle un demonio mudo a una pobre alma que no podía hablar y estaba presa de este demonio desde hacía años, y en vez de alegrarse por ese prodigio, que el demonio no lo puede hacer, porque Dios nuestro Señor mismo dice, no justamente ustedes saben de muchos exorcismos aprobados por la Iglesia, el demonio lo que pide, como les pidió cuando los tiró a una piara de puercos en el lago de Genesaret, nuestro Señor, no quieren volver al infierno, prefieren estar aquí en la tierra, habitando en un cuerpo, habitando en un lugar, en una casa, en un elemento de la naturaleza, como los demonios que vivían en ese árbol a la entrada de Alejandría, que nos enseña la tradición, que al paso de la Sagrada Familia se quebró, se dobló el árbol y los demonios tuvieron que salir espantados. Bueno, ellos no quieren ir al infierno. Entonces dice hoy nuestro Señor, contestándole a estos imprudentes y necios y además incrédulos, les
escribas y fariseos les dice nuestro Señor que todo reino dividido contra sí mismo está destruido. ¿Cómo el demonio va a sacar a los demonios? Porque estarían peleados entonces. Y dice, y si yo saco a los demonios por nombre del demonio, de Belzebú, que era el dios de las moscas, de los babilónicos, que era asqueroso, que dejaban podrir a los sacrificados, porque sacrificaban humanos que se pudrieran, fíjense lo que es la miseria humana, además poseída del demonio, dejaban que se pudrieran, que se llenaran de gusanos y de moscas, y el sacrificio de ellos era comer las moscas de los cadáveres. Eso era, imagínense, y eso dicen que era una civilización. Entonces, nuestro Señor les dice realmente, si yo lanzo por nombre de los demonios tus hijos, ¿por quién? Esos hijos eran los profetas, los santos profetas que estaban anunciando la venida de Cristo. Entonces, si no me creen a mí, creen a los profetas. ¿Y saben a quién los van a llevar los profetas? Hacia mí. Por ello, hijos míos, aprendamos de una vez por todas que con Dios nuestro Señor no hay medias tintas. No hay medias tintas porque nunca es una cosa con terceras opciones. Hay un cielo y hay un infierno. No hay un lugar opcional en donde ni se sufre ni se goza, digamos así. O se sufre un poco y se sigue gozando eternamente. No, para esa prueba es la tierra, alegrías y tristezas, penas y dolores, y gozos mezclados aquí para que uno pueda hacer esa elección también en nombre de Dios. El que no está conmigo está contra mí, el que no junta conmigo desparrama. A ver si alguna vez, hijos, entendemos esto. Es tremendo, es terrible. El que no está conmigo está contra mí, y eso se lo decía a los judíos y a todos realmente los que piensan que pueden estar un poco al liberal, un poco con Dios y un poco con el demonio. Y calmar la conciencia, anestesiar la conciencia, porque por un lado tengo el rosario y por el otro lado tengo un hábito o vida de pecado. Sí, vivo como una bestia, pero rezo cada tanto. O estás conmigo o estás en contra mía. Y los judíos, fíjense qué bien que lo sabían, La sinagoga, qué bien que sabía, como al que esperaban iba a ser todo nada. Si ellos aceptaban a Jesucristo nuestro Señor, los milagros que él hacía, y a través de los milagros que Jesucristo nuestro Señor hacía, entendían lo que ya sabían por las Escrituras, que él era el enviado, el Hijo de Dios hecho hombre, Dios en sí mismo encarnado, tendrían que haber dejado toda la vida que llevaban y haberlo aceptado. Entonces no le quedaba otra, como era tan evidente los milagros de Cristo, que decir que esas cosas no las hacía por el poder de Dios, entonces se iba al otro extremo, las hace por el poder del demonio. Porque un hombre cualquiera no podía darle la vista a los ciegos, la audición a los sordos, la voz a los mudos, no podía resucitar muertos, etc. Un hombre como nosotros, al que nosotros vamos a hacer un paseo al panteón y vamos a ir resucitando muertos. ¿Quién lo hace? Nadie. Entonces, semejante poder era de Dios o era del diablo, según ellos. Y era más fácil, por las exigencias que pone Dios, era más fácil decir, viene del diablo. Entonces rechazar. Eso es lo que hace el pecador. El pecador hace siempre eso, siempre. El alma pecadora, el que no quiere seguir el juicio divino, entonces dice, bueno, esto no es verdad, entonces voy a seguir lo más fácil, que es la vida del demonio. El camino del demonio. Pero bueno, ahí viene entonces lo que dice nuestro Señor. Si no estás con él, estás desparramando. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que llevar una vida cristiana plena, perfecta y verdadera. Es decir, si alguno de vosotros de verdad me ama, en su corazón, en su vida, en sus pensamientos, palabras y obras, guarde mi palabra. Los mandamientos, hijos míos. Los mandamientos. Y cuidado, que dice también nuestro Señor hoy que en esto, dando a entender cómo es el demonio, dice, si una persona viene, si sale de un alma y limpia su corazón y su alma, después cuando vuelve a la casa que había dejado y la encuentra limpia, tiene que ir a buscar otros 7 peores que él para poder entrar, porque esta casa ya está arreglada y aparejada. Y el estado va a ser peor ahora que lo que era antes. El que tiene hábitos de pecado y se lo saca y después vuelve a jugar con fuego, se hace más esclavo todavía del demonio. Porque después de haber aceptado la gracia, de liberarse de toda esa esclavitud del demonio, que es una esclavitud, es una muerte. El esclavo es como un muerto, no tiene voluntad propia. El esclavo del demonio es un muerto. Y esclavo del demonio es todo el que vive habitualmente el pecado mortal. El alma que lleva vida virtuosa y que quiere ser un buen cristiano y cumple los mandamientos, pero en su debilidad, en la
tentación del demonio, la fuerza de la tentación, cae algunas veces, pero vuelve a levantarse, ese es libre. Pero el alma del pecador, que vive el pecado, es decir, que vive el pecado y cada tanto se confiesa, ese es un muerto, es un esclavo del demonio, porque está atado por esos vicios. Por eso, si hoy, como estaba este pobre hombre, no podía hablar porque había un demonio que le sostenía la lengua y no lo dejaba hablar, así está el alma del pecador. Y eso lo tenemos que entender, porque así es, hijos míos. Así es la cosa, es una realidad eso. Si no quieren estar con Cristo, no están a medias tintas. Esas amistades falsas, ¿quién las soporta? Nunca tuvimos un falso amigo que por un lado venía y me escuchaba y después iba con el otro y contaba lo que yo decía y después iba así. Nunca tuvieron un mal amigo. La mayoría de nosotros siempre en la vida hemos tenido un mal amigo. Pues con Jesucristo, ¿ustedes se creen que Él va a soportar eso? Un mal amigo que venga un rato, Señor, Señor, y después se vaya a hacer pacto con su enemigo. Hacer pacto con su enemigo. A ver cómo te destruyo. ¿Me explico? Ese es el mal cristiano, hijos míos. Ese es el cristiano liberal, que se cree que puede darle a Dios la gloria y además entregar un tiempo al demonio. El que todo lo tolera, eso es el liberalismo, dejar hacer, dejar pasar. Por ese liberalismo está el modernismo como está. La Iglesia fue perdiendo el hecho, no la Iglesia en cuanto institución divina, sino metido el demonio adentro, fue apartando a la gente, engañándonos con una doctrina que es equivocada, que se puede estar con Dios y con el mundo, como decía un obispo modernista. Obispo de Dios no son nada, pero obispo de ellos, un presbítero, un viejo, un anciano de ellos, que decía hace un tiempo atrás que el mundo ya no era un enemigo, todo lo contrario que dice Jesucristo. Todo lo contrario que dice Jesucristo. El mundo ya no era un enemigo, sino un compañero de camino. Fíjense. ¿A dónde van a llegar? ¿A dónde van a acompañarse? Somos hasta el infierno. Por eso, hijos míos, vamos a entrar en razón, y más en este tiempo de Cuaresma. No estemos desparramando sin Cristo, vamos a juntar. Que sea difícil a veces la lucha y sea nos exija esfuerzo de voluntad y nos exija realmente un amor profundo. Eso no quiere decir que no lo tengamos que hacer o que sea imposible. Dios no manda imposibles. Lo que pasa es que el hombre moderno es tan perezoso. El ser humano de hoy se la pasaría echado en una cama con el teléfono mirando figuritas. Algunas veces indiferentes, otras veces buenas y muchas veces pecaminosas. A más no poder. Pero esa sería la vida del hombre si pudiera estar tirado, mirando o haciendo cosas sin moverse, porque el pecado original a ellos miraba. Por eso, cuidado, hijos míos, vamos a hacerle caso a San Pablo, ser imitadores de Dios, dice San Pablo, de Dios. En otra epístola dice, ser imitadores míos, como yo soy de Dios. Porque era un alma muy virtuosa y muy transparente. Pero hoy nos va más arriba. Y justamente es la excusa que da la gente. Sí, pero Jesucristo, nuestro Señor, Él es Dios y yo no puedo hacer la misma cosa. Claro, no vas a resucitar los muertos, no vas a multiplicar los panes, pero puedes amar a Dios sobre todas las cosas, puedes cumplir su voluntad y venir a este mundo a morir, como dice nuestro Señor. Ve aquí que vengo a cumplir la voluntad del Padre. Eso sí lo podemos hacer y en eso tenemos que ser imitadores de Dios. En cumplir la voluntad de Dios con una fidelidad, pero a rajatabla. Pero ahí está, hijos míos, la falta de amor. ¿Ven cómo todo se deduce a eso? Y eso pasa aún en las relaciones personales. Cuando se va acabando el amor, la relación se enfría. Y no hay motivos de nada, no hay deseos de nada. Cuando no se ama algo, se empieza a despreciar. Primero y después se empieza a odiar, incluso hasta rechazar con desagrado, con disgusto. ¿Pero por qué? Porque no hay amor. ¿Y qué es lo primero que dice una persona cuando ve que la otra parte empieza a cambiar y empieza a ser más indiferente? Ya no me amas. Eso es lo que dice y se van dando cuenta, ya no me amas. Pues con Dios igual, hijos míos. ¿Por qué no son buenos cristianos? ¿Por qué no somos buenos cristianos? Porque no amamos a Dios como debemos amarle. Porque ponemos nuestros gozos y nuestras cosas, nuestra felicidad solamente en las cosas de la tierra, como si esta fuera a ser nuestra morada eterna. Siempre lo vemos a eso. Nadie se va vivo de este mundo, nadie sale con vida de esta tierra. El joven piensa que va a vivir mucho porque es joven. ¿Cuántos no hay? No estamos enterrando de 18, 19, 20, 25 recién nacidos y ancianos. La muerte no es una prerrogativa de los viejos.
La muerte es un castigo para todos. Y hay algunos que ni siquiera alcanzan a ver la luz del día. Por eso, ¿para qué vamos a tentar al Señor nuestro Dios? Antes éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de la luz por el santo bautismo, por la vida de fe. Vivamos por fe. Y vivamos esa fe católica en un mundo realmente que es un mundo pagano. No solamente pagano, es un mundo odioso de Dios. Si pudieran borrar la palabra Dios como el Dios verdadero, la sacarían. En el lenguaje humano Jesucristo no tiene lugar. La pureza no tiene lugar, la humildad no tiene lugar, la generosidad no tiene lugar, la caridad no tiene lugar. Son frases y son palabras que el mundo moderno detesta. Pero preferimos estar con ese mundo antes que estar con Cristo. Entonces, si quieres desparramar, desparrama bien, porque después el desparrame que vas a hacer lo tienes eterno, porque no vas a salir más del infierno. Hijos míos, la vida es una decisión. La vida, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, decidimos constantemente. Todos los días la vida del hombre es decidir entre esto y aquello. Y esto y aquello, cuando buscamos una decisión entre dos cosas, la mejor. ¿Me levanto temprano para tener más tiempo para ir al trabajo o salgo corriendo cuando salgo de la cama? ¿Voy a comer esto que me hace daño o voy a mejor comer aunque no me gusta mucho, una ensalada más o menos, pero que me hace bien? Así tiene que ser con el alma. ¿Voy a estar con Cristo o voy a desparramar? ¿Con Él o contra Él? No hay medias tintas. Y el destino eterno depende de esta elección. ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Entren en sus corazones en esta cuaresma. ¿Con quién están? ¿Están con Dios nuestro Señor o están con el demonio? Es una pregunta que la tienen que responder antes de morir. Porque si no la responden antes de morir, lo que viene después ya no tiene vuelta atrás. Si llegan por haber hecho una mala decisión a pasar a ese lugar donde cuando tú entras dejas fuera toda esperanza, que se llama infierno, van a ser los necios más necios que pudo haber en esta tierra. Porque sabiendo cómo salvarse, estando con Cristo, eligieron estar en contra de Él. En vez de querer juntar con Jesucristo, eligieron desparramar. Pues hagámonos cargo de todas las consecuencias. El hombre es responsable de sus acciones hasta sus consecuencias más pequeñas, hasta sus ínfimas consecuencias. Incluso muchas cosas que pasan y que yo no me entero. Hago una cosa y trasciende. Digo algo y trasciende. Doy un ejemplo malo y trasciende. Y yo ni cuenta me voy a dar dentro de un tiempo hasta el punto, la magnitud que tuvieron mis acciones o mis palabras. Aún de esas voy a dar cuentas. Así que, hijos míos, vamos a trabajar como hijos de la luz, no como hijos de las tinieblas. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que nos enseñe realmente a ser imitadores de Dios, y a vivir en caridad, a vivir en fe, a vivir en justicia, a vivir en verdad, para que realmente después podamos cosechar la vida eterna. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos haga tomar esa decisión tan importante en nuestra vida de ser radicales, de ser tajantes, de estar con Cristo, de no estar en contra de Él, de dejar los actos de pecado, de frecuentar los sacramentos, de cumplir los mandamientos, de desear profundamente salvarme. Uno le pregunta a la gente, ¿quieres salvarte? Claro que me quiero salvar. Pues pon los medios. ¿Quieres ser médico? Sí, quiero ser médico, pero me voy a quedar en mi casa mirando televisión a ver si algunos tutoriales de internet, a ver qué aprendo de cómo hacer una cirugía. Si quieres ser médico, acá no vas a llegar a ningún lado. ¿Quieres ser médico? Toma los medios, vete a la Universidad de Medicina. Pues así, hijos míos, tiene que ser toda la vida un cristiano. ¿Quieres estar con Cristo? Junta con Él, no desparrames. No andes viviendo en pecado mortal, no andes en glotonería, no andes en impurezas, no andes en chocarratería, dice el Evangelio, la epístola de hoy, no andes haciendo palabras malas. A veces uno escucha a los católicos en la calle y parecen cloacas y parecen resumideros de la lengua inmunda con las palabras que se expresan. Y yo siempre le digo a la gente, el alma que comulga con la misma lengua que comulga, ¿cómo vas a decir después tantas porquerías? El hábito de decir groserías.
por ejemplo. Por eso, hijos míos, vamos a entrar en un ejercicio realmente de cambio. Santa Teresa de Jesús dice: tengan cuidado con el demonio, porque el demonio viene y tienta. Ella a veces tenía lo que se llaman obsesiones diabólicas, no era una posesión, el demonio una posesión se mete en el cuerpo, no en el alma, en el cuerpo. Vive en el cuerpo como si viviera, les digo, como si estuviera en el infierno, como si estuviera en un árbol, en una planta, en un animal. Pero ella tenía otra forma de tentación que se llaman obsesiones diabólicas. Es que decir, a veces uno está todo el tiempo y siempre lo mismo, tentado de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Ella dice que tenía tiempos en que durante 5 o 6 horas era tentada del demonio con cosas terribles desde afuera. Y andaba inquieta y no se aguantaba, y dice: si no fuera por la gracia de Dios, por el agua bendita, fíjense el sacramental del agua bendita, no sé qué hubiera hecho. Pues así es el demonio, hijo, ahí busca, y si vuelve a la casa del alma en gracia, porque ayer estabas en pecado, hoy te confesaste y estás en gracia, no te preocupes, ten cuidado, guárdala bien, porque va a volver y con 7 peores que él. Porque ahí tenía su centro, en tu corazón vivía, porque tú le diste entrada. Y va a venir a tentar y a tentar y a molestar y a ver, y él nos conoce a nosotros mejor de lo que nos conocemos nosotros mismos. Por eso, hijos míos, cuidado, a caminar como hijos de la luz, a preparar la confesión y la comunión de Pascua. Desde el miércoles de ceniza, que ya pasó, hasta el domingo de la Santísima Trinidad, tenemos tiempo para cumplir el precepto pascual. Los que confiesan a menudo y comulgan a menudo y viven una vida de gracia, pues ellos ya están incluidos. Pero aquellos que pasan más de un año sin confesarse, o en un año no se confiesan, cuidado, porque van a cometer otro pecado mortal para el costal, por no estar con Jesucristo. No tienen miedo de estar con el demonio, pero tienen temor de estar con Jesucristo. Es una locura. Lo que pasa es que Jesucristo tiene exigencias contrarias a la naturaleza. La gracia es opuesta a la naturaleza. La naturaleza te va a decir: déjate llevar por tus sentidos, déjate llevar por tu temperamento, déjate llevar por tu carácter, déjate llevar por tus malos momentos. La gracia te va a decir: pelea contra todo. Pelea contra el mundo, pelea contra el demonio, pelea contra ti mismo y tus pasiones. Y eso somos unos flojos y perezosos y no lo queremos hacer. Pero cuidado, no juntaste con Cristo, desparramaste. No estás con Cristo, estuviste en contra, hazte cargo. Hazte cargo. Estuviste en contra de Cristo durante la vida, hazte cargo. Pidámosle a la Santísima Virgen María que no sea esa nuestra situación. Que no nos tengamos el día de la muerte de hacer cargo de haber estado en contra de Cristo. Pidámosle la gracia de ser fuertes en nuestra fe y practicarla con una caridad profunda y un espíritu de penitencia y de sacrificio, llevando la cruz de cada día, para que así, después de haber atravesado el mar tormentoso de esta vida, podamos ser